Buenos días. Hoy se cumplen 28 años del asesinato del político sonorense Luis Donaldo Colosio Murrieta. Como todos sabemos, Luis Donaldo Colosio Murrieta fue acribillado un 23 de marzo del año de 1994 en la ciudad de Tijuana, Baja California, en una colonia denominada Lomas Taurinas. El candidato avanza entre empujones y saludos y recibe en el camino algunas hojas de la gente. Su equipo de seguridad rebasado por el caos. 5 de la tarde con 12 minutos. Aparece en escena un arma. 2 disparos, uno sobre la cabeza y otro en el cuerpo. Confusión total. Lo inimaginable. El candidato del PRI, víctima de un atentado. Mario Aburto Martínez es detenido y señalado como el responsable de los disparos. Colosio es llevado a un automóvil y luego al Hospital General de Tijuana y es ingresado al quirófano. Las primeras versiones de la prensa hablan de un golpe con un palo o una piedra y luego se confirma que el candidato había sido baleado. Son las horas de la confusión. 7 de la tarde con 45 minutos. Los médicos confirman la muerte de Colosio. 8 de la noche con 47 minutos. Líbano Sáenz, vocero del candidato, trepa en una endeble mesa y anuncia que Luis Donaldo Colosio había muerto. Hace 28 años de este lamentable y atroz crimen del citado político sonorense. Vamos a hablar sobre el tema porque nosotros consideramos necesario hablar sobre dicho suceso 28 años después del referido crimen, ya que pues dichos acontecimientos la verdad que marcaron una fecha muy oscura y muy trágica en la política mexicana, al grado que dicho suceso nos marcó a todos los mexicanos y a la vida política nacional, al grado que, como todos sabemos, después de dicho crimen, de dicho suceso, México atravesó por una crisis política precisamente misma que desembocó, como pues todos sabemos, ¿verdad? Al grado de que hoy en día, 28 años después de dicho crimen, ocupa la presidencia de la República un candidato que surgió de un partido de oposición de la ala izquierda, como es Andrés Manuel López Obrador. Pero para hablar sobre este político sonorense, pues vamos a dar una pequeña biografía sobre el mismo para ubicarlo en el contexto político nacional de antes hasta hoy en día. Luis Donaldo Colosio Murrieta es un político sonorense que nació en Magdalena de Quino, Sonora, un 10 de febrero del año de 1950. Dicho político estudió en una universidad aquí en México en la carrera de economía y posteriormente se fue al extranjero, a los Estados Unidos de América, a estudiar algunas materias de especialidad sobre la carrera de economía, la cual ejercía. Luis Donaldo Colosio Murrieta ingresó al Partido Revolucionario Institucional en el año de 1979. Primeramente fue, después de registrarse en el Partido Revolucionario Institucional en la referida fecha, en el año de 1985 fue diputado federal del estado de Sonora y posteriormente en el año de 1988 fue elegido senador de la República por el estado de Sonora y posteriormente en el año de 1990 o sea, en 1989 precisamente ocupó también
la dirigencia nacional del PRI, así como también ocupó unos puestos en el gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari, como secretario de Desarrollo Social, precisamente, y pues también dicho político sonorense estuvo desempeñando el puesto unos en el año cuando Salinas de Gortari, al cual era el personaje precisamente que pretendía pues relevar en el año de 1994, cuando fue ultimado, ¿verdad? Ya que Salinas de Gortari, como todos sabemos, entró como presidente de la República en el año de 1988, después de haberse llevado a cabo un proceso electoral mismo muy manchado, y que según por muchos analistas estuvo marcado por el fraude electoral precisamente que llevó a cabo el Partido Revolucionario Institucional para llevar a la presidencia de la República a Carlos Salinas de Gortari, una vez que compitió por dicha presidencia de la República ante el candidato de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Es aquí donde tenemos que hacer un paréntesis precisamente para hablar sobre dicha situación. Una vez de que iba a salir de la presidencia de la República, como lo mencionamos hace unos momentos, después de haber terminado esa presidencia de la República, la cual ejerció Salinas de Gortari del 88 al 94, al sucesor que había elegido Carlos Salinas de Gortari fue Luis Donaldo Colosio Murrieta, el cual pues como lo hicimos ver anteriormente, ya había sido dirigente nacional del PRI, y también había ocupado el puesto ahí de secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Después de que Carlos Salinas de Gortari eligió a Luis Donaldo Colosio Murrieta como el candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, precisamente, y una vez que Luis Donaldo Colosio Murrieta empezó pues con la campaña electoral, pues ahí hubo determinados sucesos precisamente que empezaron a ver ahí durante su inicio de campaña, ya que momentos que marcaron mucho su campaña precisamente política, entre unos sucesos que tuvieron mucho que ver precisamente en parte con algunos acontecimientos políticos que sucedieron en esa época, como fue el levantamiento del ejército zapatista en el estado de Chiapas, una vez de que él fue ungido como candidato del PRI a la presidencia de la República. Y una vez de que sucedió ese levantamiento guerrillero zapatista en el suroeste mexicano de Chiapas, la candidatura de Luis Donaldo Colosio Murrieta se empezó a tambalear, empezó a tomar ahí pues alguna situación no muy buena para la campaña, donde mencionaban algunos medios nacionales, algunos medios de comunicación, que dicho levantamiento zapatista le había ocasionado muchos problemas a su campaña, ¿verdad? Por ese levantamiento social de ese grupo indígena, al grado de que su campaña política se desfiguró, empezó a hacer una campaña muy opaca, una campaña política muy gris, al grado de que preocupó a Carlos Salinas de Gortari, de que empezó a perder popularidad Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y máximo precisamente que en dicho levantamiento zapatista que conmocionó al país y sobre todo al Partido Revolucionario Institucional,
y a su presidente Carlos Salinas de Gortari, al grado que tuvieron que tomar algunas medidas al respecto para que la campaña de Luis Donaldo Colosio levantara de nuevo, porque por ahí algunos actores políticos del momento, inclusive del mismo PRI, ya lo empezaban a ver precisamente como un candidato de que no les iba a garantizar el triunfo en esas citadas elecciones, y máximo que había existido por ahí un candidato muy incómodo, eh, para Colosio, en el sentido que también participó pues en la contienda por la presidencia de la República, un priista llamado Camacho Solís, el cual para muchos priistas tenía más capacidad política, más experiencia política, y ellos veían en algunos sectores del PRI la posibilidad de relevar de su cargo a Luis Donaldo Colosio Murrieta por el referido político priista Camacho Solís. Pero aquí yo creo que hay que hacer un paréntesis muy interesante, un paréntesis precisamente para marcar unos puntos muy interesantes sobre dichos sucesos de esos momentos. Si bien es cierto que el candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta, en el momento precisamente en que fue ungido como candidato a la presidencia de la República, ¿verdad?, por Carlos Salinas de Gortari, la verdad que dicho político sonorense no lo tuvo tan fácil, ¿verdad?, en el sentido de que él vio pues mucho descontento social en esos momentos, porque todo venía del referido fraude electoral que se había fraguado, en el cual había llevado a Salinas de Gortari a la presidencia de la República, y por lo tanto había mucho descontento social, y además ese levantamiento zapatista del ejército zapatista del suroeste de México, de Chiapas, ¿verdad?, lo estaba dejando muy mal parado, y estaba peligrando inclusive ya su candidatura, ¿verdad?, y así como el resultado de ganar dichas elecciones. Pero es aquí donde nos debemos nosotros de hacer un paréntesis, ¿verdad?, sobre esta situación, porque es aquí donde empieza, se puede decir, la historia, donde se empieza a escribir la historia trágica de Luis Donaldo Colosio Murrieta, porque a raíz pues de que si bien es cierto que antes del levantamiento zapatista precisamente ya había un descontento social con el presidente Carlos Salinas de Gortari, el hecho de que una vez de que se llevó a cabo dicho levantamiento zapatista, la verdad que lo dejó muy mal librado y lo colocó en una posición de vulnerabilidad, precisamente donde hacía dudar pues sobre su posible triunfo en la referida contienda electoral. Es aquí donde el referido político sonorense como que empezó a hacer un replanteamiento precisamente de su candidatura, de su campaña política, donde vio la necesidad pues de realzarla precisamente para poder llegar pues a buen término dicha candidatura. Y es ahí donde él empezó a marcar un distanciamiento precisamente sobre el presidente Carlos Salinas de Gortari, y en donde él empezó a hacer algunas maniobras ahí pues en cuanto a su campaña. Se empezó a alejar de Carlos Salinas de Gortari, al grado de que no le consultaba algunas cosas ahí sobre la campaña y todo lo demás, y pues lo que ahí marcó, según la historia, un distanciamiento entre el presidente Salinas de Gortari y Luis Donaldo Colosio, el mismo que hizo que él mismo diera un viraje y pues hiciera ver alguna separación o distanciamiento de él y Carlos Salinas de Gortari. Y el primer acto que realizó Luis Donaldo Colosio Murrieta precisamente fue una vez que
en un aniversario del PRI, un 6 de marzo del año 1994, en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, donde se iba a conmemorar otro año más del PRI. Luis Donaldo Colosio Murrieta, pues ahí leyó un discurso ante miles de seguidores de todos los sectores del PRI, invitados especiales, donde un discurso que para muchos políticos y ciudadanos lo estaban viendo como un distanciamiento entre él y el presidente en esos momentos de Carlos Salinas de Gortari. Un discurso precisamente pues muy relevante para ese momento, donde él hablaba pues en dicho discurso que, según para dichos de unos, dicho discurso que no era el que le habían proporcionado precisamente el gobierno de Salinas de Gortari o el asesor de Salinas de Gortari, Córdoba Montoya, el cual él cambió algunos textos del mismo y pues hizo que se molestara tanto Carlos Salinas de Gortari, precisamente, así como el superasesor Córdoba Montoya que tenía en esos momentos como asesor del presidente. En dicho discurso que mandó ahí, entre otras cosas, el discurso hacía ver pues en el sentido de que Colosio Murrieta decía pues de que pues él estaba viendo pues a un país muy agraviado, un país que tenía sed, que tenía hambre y que tenía sed de justicia, y que donde hacía ver de que el pueblo ya estaba cansado, estaba harto de tanta corrupción, de tanta hambre y de tanta injusticia, y en el cual pues a juicio de él hacía ver la necesidad de darle un viraje a la política mexicana, y más a la política del partido, en cuanto a la política de gobierno que se venía de un punto de vista económico y social. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. De comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura, y de que están dispuestas a creer, a participar, a construir nuevos horizontes. Yo veo un México de campesinos que aún no obtienen las respuestas que merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados. Veo un cambio en el campo, un campo con una gran vocación productiva, un campo que está llamado a jugar un papel decisivo en la nueva etapa de progreso para nuestro país. Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan. Pero también veo un México de trabajadores que se han sumado decididamente al esfuerzo productivo y a los que hay que responderles con puestos de trabajo, con adiestramiento, con capacitación y con mejores salarios. Yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleos, que no siempre tienen a su alcance las oportunidades de educación y de preparación, jóvenes que muchas veces se ven orillados a la delincuencia, a la drogadicción. Pero también veo jóvenes que cuando cuentan con los apoyos, que cuando cuentan con las oportunidades que demandan, participan con su energía de manera decisiva en el progreso de la nación. Yo veo un México de mujeres
que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen. Mujeres con una gran capacidad para enriquecer nuestra vida económica, política, social. Mujeres, en suma, que reclaman una participación más plena, más justa en el México de nuestros días. Yo veo un México de empresarios de la pequeña y la mediana empresa, a veces desalentados por el burocratismo, por el mar de trámites, por la discrecionalidad en las autoridades. Son gente creativa y entregada, dispuesta al trabajo, dispuesta a arriesgar, que quieren oportunidades y que demandan una economía que les ofrezca condiciones más favorables. Yo veo un México de profesionistas que no encuentran los empleos que los ayuden a desarrollar sus aptitudes y sus destrezas. Un México de maestras y de maestros, de universitarios, de investigadores que piden reconocimiento a su vida profesional, que piden la elevación de sus ingresos y condiciones más favorables para el rendimiento de sus frutos académicos. Técnicos que buscan las oportunidades para aportar su mejor esfuerzo. Todos ellos son las mujeres y los hombres que mucho han contribuido a la construcción del país en que vivimos y a quienes habremos de responderles. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Con ese discurso muy agresivo que tuvo, ¿verdad? Supuestamente marcaba ahí una separación de él con su gobierno, donde hacía ver o hacía pensar de que él, una vez de que llegara al poder, iba a hacer unos cambios muy trascendentales al partido y a la política mexicana. Pero pues unos días después de ese discurso muy trascendente precisamente que emitió él ahí en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México un 6 de marzo de 1994, pues dentro de una gira política que empezaba a hacer en todos los estados, pues él acudió al estado de Baja California, a la ciudad de Tijuana, donde en la colonia de Lomas Taurinas precisamente iba a llevar un mitin político después de hacer una gira por el estado de Sonora, su estado, llegar aquí a Baja California, ¿verdad? Fue a pues a esa gira aquí en Baja California, y al acudir ese día fatídico 23 de marzo del año 2024 fue ultimado precisamente Luis Donaldo Colosio por unos disparos de armas de fuego, al grado de que pues por ahí, según la prensa, según los medios de comunicación y las autoridades, hubo muchos detenidos, pero al final del caso, según esto, determinaron que era un homicida solitario, que es Mario Aburto, mismo que está purgando todavía, ¿verdad?, su condena en Almoloya de Juárez. Es aquí donde termina pues la vida y pues obviamente la carrera política de este político sonorense un 23 de marzo del año 1994. Y aquí viene siendo la parte toral, se puede decir pues, de este video que estamos nosotros haciendo sobre dichos hechos. Y nosotros pues también aprovechamos para hacer pues algún análisis, algunos comentarios y emitir alguna opinión sobre dichos sucesos, ya que a raíz de ese magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, precisamente pues se ha hablado mucho, ¿verdad? Se ha hablado mucho sobre dicho crimen, ese crimen atroz, el cual fue objeto y lo privó de la vida.
al grado de que a raíz de esa situación, pues después dentro pues, de lo que cabe de los simpatizantes del Partido Revolucionario Nacional y de los ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Y de algunos políticos y politólogos al respecto, han hablado sobre la figura, pues, la figura que fue de Luis Donaldo Colosio Murrieta, al grado de que pues se trata de descifrar quién fue realmente ese político mexicano que para muchos era la esperanza de que México hubiese entrado pues en un cambio económico y social y político, que hubiera agarrado otro rumbo México y pues para haberlo llevado a un buen puerto, ¿verdad? Para haber terminado con muchas injusticias precisamente que se estaban cometiendo en esa época. Para muchos amigos, para muchos políticos, priistas, para ciudadanos, pues fue todo un héroe, ¿verdad? Fue un mártir, fue una esperanza que tenía México para salir adelante y para llevar a México a un buen puerto de un punto de vista político-económico. Para él lo escriben precisamente como un personaje que iba a reeditar toda la vida política mexicana, precisamente, y que iba a dar un cambio de 360 grados a la cuestión de la política mexicana y a su economía y desde un punto de vista social. Que él, si no hubiese sido privado de la libertad, realmente era una esperanza muy grande que tenía México para verlo llevado a un cambio verdadero. Y pues aquí la verdad, pues hay muchas opiniones al respecto sobre esta situación, pero pues yo la verdad en lo personal yo creo, tratando de hacer algún análisis muy objetivo precisamente sobre dicho tema, yo tengo una opinión muy particular. Sin antes de entrar a dicho análisis, a dicho comentario, sí me gustaría a mí empezar por decir que yo también soy sonorense. Yo soy del estado de Sonora, ¿verdad? Y por lo tanto, la verdad que pues sí me dio mucho gusto que Luis Donaldo Colosio Murrieta, un candidato pues a la presidencia de la República, haya sido del estado de Sonora, ¿verdad? Y que si no lo hubiesen privado de la vida, posiblemente hubiese llegado pues a ser presidente de la República, como lo fue Plutarco Elías Calles, como lo fue también Abelardo L. Rodríguez y como fue Álvaro Obregón, ¿verdad? No sin antes citar que Plutarco Elías Calles pues fue el fundador del PRI, ¿verdad? Del PRI, que nació con otro nombre, pero ese es otra historia. Entonces la verdad que sí me da mucho gusto, pero yo la verdad sobre esta situación, sobre la opinión que tienen muchos al respecto de que fue todo un héroe, precisamente que era la gran esperanza para que hubiese cambiado la vida de los mexicanos, yo tengo realmente mis dudas al respecto, porque pues ya viendo a este personaje político de un punto de vista muy objetivo, viéndolo de un punto de vista muy objetivo, analizándolo detalladamente, pues la verdad que yo no creo que eso hubiese sucedido, ¿verdad? De que Luis Donaldo Colosio hubiese sido un héroe, ¿verdad? Que le hubiera dado un giro a toda esta situación, ya que desde un punto de vista práctico y de un punto de vista real era imposible prácticamente que hubiese llevado a México, ¿verdad?, a un cambio verdadero una vez de que hubiese ganado la presidencia de la República. Empezando a ver pues donde lo marcaban de que él era un personaje, un político muy diferente a Carlos Salinas de Gortari,
y que él era un político, pues, verdad, muy renovador, de que tenía la intención de hacerlo eso precisamente, al respecto de darle otro giro a la política y a la economía en México, también de renovar el partido. Yo lo veo difícil de que lo hubiera hecho realmente por todos los antecedentes que él tenía, ¿verdad? De toda su carrera política que había realizado y por todos los cargos que había ocupado Colosio Murrieta. Para empezar, podemos decir que Luis Donaldo Colosio Murrieta ingresó, como dijimos anteriormente, al PRI en el año de 1979. Ocupó una diputación federal por el estado de Sonora y posteriormente ocupó precisamente la senaduría por el estado de Sonora. Y posteriormente se fue a trabajar con Carlos Salinas de Gortari. Él anduvo en la campaña política precisamente del mismo, ¿verdad? Anduvo muy pegado en la campaña de Carlos Salinas de Gortari. Inclusive Salinas de Gortari, una vez de que se instaló como presidente mediante ese fraude electoral que se llevó a cabo en el año de 1988, inclusive precisamente le dio algunas posiciones ahí de gobierno, incluyendo también pues la presidencia del PRI a nivel nacional y también la Secretaría de Desarrollo. Entonces fue una persona muy apegada precisamente a Carlos Salinas de Gortari, de muchas confianzas, porque al hablar de Carlos Salinas de Gortari estamos hablando de la llegada de este señor, que en el momento que Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia de la República por ese fraude electoral de 1988, una vez que se instaló precisamente en el poder, este señor, con la finalidad de imponer su política neoliberal, precisamente este señor cometió en los procesos electorales que se llevaron a cabo del año de 1988 al 94 muchos fraudes electorales en todo el país, y obviamente fraudes electorales donde él impidió a toda costa precisamente que la izquierda llegara al poder en algunas contiendas electorales en las cuales ganaba en la República Mexicana. Estuvo marcado con muchos fraudes electorales donde le pegó más bien exclusivamente a la izquierda mexicana y donde hizo algunas concesiones políticas. Se dice que fueron las primeras con la derecha, o sea, con el partido Acción Nacional. Inclusive al partido Acción Nacional por ahí, en el periodo cuando Luis Donaldo Colosio Murrieta era el dirigente nacional del PRI, ¿verdad? Estuvo involucrado también pues todo en esos fraudes electorales que se cometieron en lo largo y en lo ancho de la República Mexicana. Unos fraudes electorales en contra de actores políticos de la izquierda, y en los cuales cometía fraudes de la izquierda y beneficiaba a la derecha. Inclusive ahí, entre tantas cosas y maromas que hizo de triquiñuelas electorales, Salinas de Gortari le regaló al partido Acción Nacional todavía una gobernatura, la gobernatura de Guanajuato, a un político de Medina Plasencia, el cual no había ganado la elección, pero Carlos Salinas de Gortari no le quiso dar la gobernatura precisamente a un candidato del PAN que le había ganado, que era un candidato para sus aspiraciones políticas muy peligroso, al grado que lo anuló y en su lugar puso a otra persona ahí, a otro panista que no tenía nada que ver de Medina a Plasencia. Entonces, si vemos realmente, porque hay que ver a Colosio Murrieta como es realmente, él de una forma u otra, al haber contribuido con Carlos Salinas de Gortari, al haber trabajado en su gabinete, al haber estado en el poder con Carlos Salinas de Gortari, al haber estado él como presidente del PRI nacional, pues obviamente él estuvo involucrado en todos esos fraudes electorales precisamente que se hizo. Y también son datos que ahí están, datos muy duros que ahí están.
se rumora que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fueron asesinados alrededor de casi 300 actores políticos, todos de la izquierda mexicana, del PRD, ¿verdad? Durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari, dichos crímenes que nunca, la mayoría nunca fueron aclarados al respecto, ¿verdad? Que dice que fueron como 300 crímenes políticos. Aparte que también, pues, obviamente, se dice que Colosio Murrieta, una vez como presidente del PRI, pues también hizo uso de todos esos programas sociales clientelales, precisamente que tenía el gobierno para las campañas electorales. Entonces, si tomamos en cuenta precisamente, y fue una figura clave, pues, clave en el salinato, en el gobierno de Salinas, Colosio, con los grupos de poder, con ese grupo oligárquico, precisamente, y los poderes fácticos que estaban en esa época y que avalaron el fraude electoral de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, al ver estado aunado, pegado a Carlos Salinas de Gortari en unos puestos de primer nivel y en unas posiciones de mucha relevancia, Colosio Murrieta, precisamente, obviamente que también pues fue partícipe de todas esas atrocidades, de todos esos atracos, precisamente electorales, ¿verdad? Y de esos crímenes que se llevaron a cabo de los disidentes políticos de izquierda en esa época de 1988 al año de 1994. Entonces, yo considero realmente que pues él también tuvo que ver mucho en la política, esa política de represión de Carlos Salinas de Gortari, y también estuvo él involucrado pues con todos los actos indebidos, ¿verdad? Con todos los ilícitos que cometió Salinas de Gortari para llegar y para mantenerse en el poder. Inclusive precisamente se dice pues de que más bien poniendo en el contexto real, al menos yo sí lo considero, que ese momento en que cuando Luis Donaldo Colosio Murrieta emitió ese mensaje, ese discurso histórico un 6 de marzo de 1994 en el Monumento a la Revolución, donde él mandó un mensaje durísimo, donde hacía suponer que estaba rompiendo con el gobierno y separando Salinas de Gortari, donde veía pues un discurso muy incendiario en contra, prácticamente poniendo en duda la aplicación de la continuación de las políticas neoliberales que él iba a ejercer una vez llegando al poder, poniéndolo en duda. Él, para mi ver, precisamente lo hizo Colosio Murrieta, ese discurso, porque en realidad en esos momentos, cuando él fue a emitir ese discurso, a raíz del levantamiento zapatista y la división que había dentro del PRI por su candidatura y por el activismo político que tenía Camacho Solís, el aspirante para muchos priistas reales que debería haber ocupado ese puesto, mismo que Salinas de Gortari lo nombró como comisionado para la paz en Chiapas, para pacificar, se corría el rumor muy fuerte que iban a cambiar a Colosio Murrieta, según esto, porque no levantaba la campaña, porque la campaña se estaba cayendo y se ponía en tela de duda pues llegar a la presidencia precisamente con él. Entonces, si hizo Colosio Murrieta precisamente toda esa situación de ese discurso, que dicen que ese discurso ni siquiera lo hizo Colosio Murrieta, lo hizo Enrique Krause, precisamente el que se lo elaboró, ¿verdad? Al respecto, que lo hizo por un acto de supervivencia, porque su campaña política no le avanzaba. Era impensable pensar que ese suceso era realmente real y que la intención era verdadera, realmente de darle un giro a la política económica, a la política social aquí en México. Y que él, en su desesperación por levantar la campaña,
¿verdad? Pues emitió ese célebre discurso, que pues en parte sí viene siendo cierto, porque en esa en ese discurso de ese 6 de marzo, donde él decía de que veía un México con una sed, con un hambre, con una sed de justicia en México, pues era impensable decir que si él entró en el año de 1979, se afilió al PRI y empezó su carrera política, y después de ocupar todos los puestos clave con Salinas de Gortari como dirigente nacional del PRI en Cedesol y la campaña salida de Gortari y todo lo demás, o como senador o diputado de Sonora, él nunca hizo referencia, nunca comentó algo al respecto, precisamente donde hiciera mención, pues, de que él, su filosofía o el pensamiento de entrar al PRI era con la finalidad de cambiar la regla de juego o la política. En ningún momento lo dijo, en ningún momento dio a entender, pues, que haría algún cambio o que él estaba ahí para mejorar las cosas y para dar un cambio o agarrar otro rumbo en el PRI. Entonces, pues es muy lógico pensar que de 1979 a 1994, pues hasta el 94, pues cómo era posible que se dio cuenta, pues, que en México había hambre y que había sed de justicia. Pues no, pues, o sea, ¿por qué en ese momento prácticamente y no antes de que fuera nombrado, pues, el candidato para suceder en el poder a Carlos Salinas de Gortari? Pues es muy ilógico prácticamente al respecto, ¿verdad?, sobre esa situación. Por eso yo en lo personal, yo tengo mis dudas precisamente de que pues mucha gente después de su muerte, pues han hecho algunos juicios al respecto, donde lo hacen ver como un héroe, como lo hacen ver como que fue la gran esperanza, el líder esperado por México para sacarlo del atolladero y llevarnos a otro puerto, ¿verdad? Pero que no llegó, porque prácticamente lo ultimaron, pues, en ese magnicidio, que por eso no fue. Y posteriormente, pues, la gente, pues toda esa gente que habló sobre esa situación al respecto, pues yo más bien considero que toda esa gente que o sea, que lo hizo grande, precisamente, y donde hace ver, pues, que él fue una figura política de mucha relevancia, de mucha envergadura, donde lo enaltecen precisamente sobre su activismo político y sobre su filosofía. Yo digo que son personas muy aprovechadas, prácticamente, pues, que lo hicieron y lo hacen con la única finalidad de beneficiarse políticamente con lo mismo, pero cuando en realidad le hacen para sacarle provecho con la muerte de dicho candidato, pero porque no, en realidad ellos estén seguros y sepan de que realmente fueron así las cosas, ¿verdad? Y que era la gran esperanza para México. Inclusive muchas personas de los que han magnificado la obra y lo han querido hacer como un héroe, pues lo han sacado, pues, alguna raja política a toda esa situación. Yo opino que no es así realmente, pero hay muchos que se empeñan, ¿verdad? Sobre todo un personaje muy cercano a él, que un señor, precisamente, por allí, que anda en el movimiento ciudadano, Basabe, Benjamín Basabe, un político precisamente muy apegado a él, que él se ha encargado, pues, de enaltecer, de hacer grande la figura de Luis Donaldo Colosio Murrieta, haciéndolo ver, pues, como todo un personaje que pudo haber salvado la situación. Se llama el señor Agustín Basabe, que está ahorita en el Elemento Ciudadano, precisamente el que le ha sacado mucha raja política a la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Lo hace con un interés muy personal, como él, como otros, con la finalidad de sacar raja política, ¿verdad? Y la verdad, de, pues, decir de que si fue que fue todo un santo,
o que iba a ser un reformador político, o alguien por ahí dijo cuando iba a ser bueno lo mataron, pues en realidad viene siendo algo que no podemos saber, que eso sí va a ser alguna incógnita al respecto, ¿verdad? Entonces, pues por la biografía y por todo siguiendo los pasos a Luis Donaldo Colosio desde que ingresó el PRI, pues yo tengo mis dudas como las hice ver realmente, ¿verdad? Al respecto, sino que pues para mí realmente lo que le pasó a Luis Donaldo Colosio, yo siempre lo he comentado para mi parecer, ¿verdad? O sea, que no fue real, que él sí tuvo conocimiento de todas las atrocidades y todos los atropellos y todo, pues de una forma directa e indirecta, involucrado pues en todos los delitos que cometió Carlos Salinas de Gortari, porque él fue un factor clave en dicho gobierno. Entonces, de que si va a ser un santo o un reformador realmente de México, realmente pues eso va a ser una incógnita y eso nunca lo vamos a saber, porque realmente yo no creo que vayamos a saber realmente cuál fue los verdaderos motivos del crimen, ¿verdad? Al respecto, que lo haya llevado pues para que lo privaran de la vida. Todo viene siendo puras conjeturas, pero para mi ver ese es mi punto de vista al respecto. Nunca lo vamos a saber, pero ya analizando toda su carrera política, la trayectoria, los puestos que ocupó, una gente muy cercana al salinismo, yo considero que Salinas de Gortari lo agarró a él porque él lo veía como una persona pues muy dócil para él, que él podía darle continuidad a ese proyecto político neoliberal que tenía, dándole continuidad pues al neoliberalismo que se implantó en México, que sembró sus bases Miguel de la Madrid, que lo continuó Salinas de Gortari y que le siguió dando cauce, que fue de lo que desarrolló más y le dio mucha relevancia negativa para México, Ernesto Zedillo Ponce de León, que de luego vamos a hacer por ahí un video sobre dicha situación. Entonces, realmente por toda esa esos puestos que ocupó Colosio con Salinas de Gortari, pues hace ver pues de que Salinas de Gortari lo puso él ahí porque él vio que podía llevar sus políticas neoliberales todavía sin estar en la presidencia con Colosio Murrieta, pero pues por ahí hubo algo, un pleito, alguna situación que se quiso salir del carril, ¿verdad? Se quiso brincar las trancas y para muchos precisamente es uno de los personajes que mucho tiene que ver con ese crimen atroz, ¿verdad? Del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y yo por último quiero mencionar, yo digo toda esta situación también porque todavía le han querido sacar raja política a todos estos sucesos, a todos estos hechos. Precisamente ahorita ya han querido lucrar con la vida y obra, ¿verdad?, de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Ahorita muchos personajes muy oscuros, ahorita quieren lucrar con su nombre, pero ya no con la figura de Colosio Murrieta nada más, sino que con el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que es Luis Donaldo Colosio Riojas, un joven pues hijo de Luis Donaldo Colosio, precisamente el cual es un político ahorita muy joven que está como presidente municipal de la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Que es su primera posición política que tiene. Y por ahí andan algunas mismas personas que embabucaron a Colosio Murrieta, padre, ¿verdad? Que estuvieron involucrados en el crimen, o muchos tuvieron que ver precisamente, que engatusaron a este señor para terminar así, en esa forma, ¿verdad? También quieren aplicársela a este joven, a este Luis Donaldo Colosio Riojas, diciéndole pues de que por ahí ya le andan queriendo hacer una campaña muy joven para la presidencia de la República, el cual no tiene ninguna experiencia política, ¿verdad?, más que este puesto que acaba de ocupar ahorita de una alcaldía de Monterrey, y pues ya le andan dando por ahí, ¿verdad?, lo andan
lo andan enalteciendo mucho para sacarle raja política, y sobre todo unos comunicadores, una prensa por ahí de Monterrey, el periódico Reforma, el de los Juncos, Junco, Alejandro Junco, uno de los actores de la información vinculados a la derecha, mismo periódico que se fundó cuando estaba Carlos Salinas de Gortari en el poder. Es el que uno de los promotores de unas encuestas amañadas ahí, que ya lo hacen ver, y al parecer pues todo hace ver, ¿verdad?, de que este joven Colosio se la cree, ¿verdad? Se la cree, no obstante que él sabe que no tiene ninguna experiencia, que no tiene ninguna posibilidad real, pues ahí se deja apapachar, se deja querer, ¿verdad?, con la finalidad pues de que a ver si se le hace ese milagrito. Pues yo diría que realmente que tenga mucho cuidado, porque la misma gente que utilizó a su papá y que lo llevó a ese magnicidio, pues también él debe tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque Dios quiera, ahí podría pasarle algo igual o similar a lo que le pasó a su papá. Debe tener mucho cuidado de toda esa gente que se quiere servir de él y todo lo demás, ¿verdad? Yo soy de la idea, para concluir, de que Luis Donaldo Colosio Murrieta, o sea, Luis Donaldo Colosio Rioja, su hijo, yo creo que pues él sí pues tiene como herencia ese legado de su padre, pero yo creo que no debería de tomar el nombre de su papá de un punto de vista como bandera política él ahorita, hasta que realmente se gane con hechos y con acciones ese nombre, ese legado, ese nombre pues que le dejó su papá, para que pues con hechos propios, ¿verdad?, para decir que pues su carrera política ya la tiene y que va a retomar toda esa experiencia política de las cosas buenas que hizo su papá en su época. Bueno, pues es todo lo que les quería comentar al respecto, ¿verdad? Podemos platicar mucho sobre este tema, pero yo consideré pues hacer algunos comentarios al respecto en este día, 23 de marzo del año 2022, que pues hoy ya son 28 años de ese crimen, de ese magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Ok, queridos televidentes, queridos Jackie Power, ahí le encargo que le den like al video, que le den like y que se suscriban al canal y que no dejen de ver mi próximo video. Hasta la vista, bye.